En Jerez al Día seguimos en este miércoles 4 de enero de 2023 hablándoles de la actualidad. Fíjense y les pido atención porque es importante que conozcan la iniciativa de la que vamos a contarles muchas cosas a partir de ahora. Ahora mismo es una utopía, ahora mismo es imposible que una persona, cualquiera de ustedes que lleve 40 años cotizados, no se pueda jubilar antes de los 65 o 66 años. Ahora es imposible. Pero hay una plataforma, una asociación, Asjubi 40, que lo que pide precisamente es eso, que una vez que un ciudadano haya cotizado los 40 años, se pueda jubilar, por ejemplo, con 61 años sin que haya una penalización por parte del Estado. Que nos quede lo que es el 100% de la media económica de los últimos 25 años trabajados. Ahora mismo, a día de hoy, una utopía. ¿Es posible? Le voy a preguntar a Manuel Barrera, que es secretario precisamente de Asjubi 40. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan Antonio. ¿Una utopía que puede ser realidad? Puede ser realidad, de hecho es que es real. Hay muchas personas que por varios motivos al final se tienen que jubilar anticipadamente, y más con las crisis que hay ahora, ¿no? Estamos hablando del tema de edadismo, que hay personas que con 55, 56, 57 años se quedan en la cuneta del mercado laboral y ya es muy difícil recuperar nuevamente un puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues es algo que va a más, y con la generación Baby Boom pues irá más todavía. A ver, háblame de Asjubi 40. Tú eres secretario de esta asociación, Jubilación Anticipada sin Penalizar. Es vuestro lema. ¿Quiénes sois? ¿Por qué os creáis? Nosotros nacimos en el 2016 porque había un colectivo de personas que tenían más de 40 años cotizados, y cuando llegaba la hora de su jubilación, de forma voluntaria o de forma involuntaria, pues se le aplican unos coeficientes reductores sobre su pensión que van entre un 6 y un 8% por cada año que anticipe la jubilación. Eso quiere decir que hay personas que tienen un 30 y tantos % de penalización, pero esa penalización no se elimina cuando llega uno a la edad legal de jubilación, a los 65 años o 66 años. ¿Se mantiene? Se mantiene, es una cadena perpetua, para siempre. Entonces ahí nacimos nosotros, ¿ves? Somos una asociación que tenemos nuestro número de registro de asociación en el Ministerio del Interior, tenemos nuestro CIE, estamos legalmente constituidas y empezamos a trabajar porque creíamos que era una injusticia que personas que con 40 años cotizados pues no se pudiesen o se jubilasen anticipadamente, voluntario o involuntariamente, pero aplicándole un coeficiente reductor. Y ahí fue cuando nacimos nosotros en el 2016. Bueno, habéis recibido en diciembre de este año que acaba de concluir la aceptación. Se acepta a trámite vuestra petición ante el Parlamento Europeo sobre que no haya penalización para una persona que haya cotizado los 40 años. Hemos dado un gran paso, como diría el astronauta, ¿no? Un pequeño paso para nosotros, pero un gran paso para los trabajadores. Sí, evidentemente que que el Parlamento Europeo reconozca que puede haber indicios de discriminación con otros colectivos. Nuestra demanda está basada en eso, en la discriminación con otros colectivos que se pueden jubilar con 60 años y 35 años cotizados. Pues es buena señal, ¿no? Entendemos de que habrán estudiado algo, lo estarán viendo, y a partir de ahora pues lo que probablemente harán es pedir información al gobierno, al Reino de España, de por qué está ocurriendo esto, y tomarán una decisión, ¿no? De todas formas, no es la meta. Si el Parlamento de Europa no llega a dar una respuesta satisfactoria a nuestra demanda, siempre nos queda el último paso, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, que está todo preparado para acudir a los tribunales de justicia de la Unión Europea por el tema de discriminación. Manuel, vais a por todas, ¿no? ¿Por qué hemos dado este paso? Nosotros, para llegar aquí desde el año 2016, nosotros hemos presentado 16 proposiciones no de ley en las 17 comunidades autónomas de España. De las 17 comunidades autónomas tenemos aprobadas en 16 comunidades proposiciones no de ley. Solamente nos queda por ganar La Rioja, que al final no se consiguió, ¿no? Es decir, que a través de los parlamentos autonómicos, de esos 16 parlamentos autonómicos, tenemos el apoyo del ciudadano y de las instituciones y de los partidos que están gobernando en esos parlamentos, del 99% de los españoles. Eso no ha servido para nada, porque las proposiciones no de ley no son vinculantes, ¿no? Además tenemos proposiciones no de ley ganadas en el Congreso, 2 en el Congreso y 1 en el Senado. Y bueno, como no son vinculantes, pues eso nos ha llevado hasta aquí. Hasta aquí, sin duda alguna. El gobierno anterior y el de ahora no nos hace caso. Yo te estoy escuchando, me imagino si te estuviera escuchando en casa, ¿vale?
Y soy consciente de que hay un debate, porque claro, le hablamos a un montón de personas, cada una con su opinión, cada una con su experiencia personal. Habrá trabajadores que lleven 30 y tantos años cotizados, que lleven toda la vida trabajando y que piensen, oye, qué bueno, ¿no? Que con 60 o 61 años, si ya he cumplido esos 40 años cotizados, ya me pueda jubilar, además con relativa salud, ¿no? En fin. Pero habrá otros que piensen, oye, si empezamos a jubilar a la gente con 60 años, tendremos una masa salarial destinada a las pensiones que puede colapsar la economía. ¿Con qué parte nos quedamos, Manuel? Pues nos podemos quedar con... Porque, ¿sabes? Estarás de acuerdo conmigo en que hay un debate en la calle, ¿no? Y hay un problema con el tema de las pensiones. La sostenibilidad de las pensiones. Aclarar que las jubilaciones anticipadas a las voluntarias solamente se permiten 2 años antes de la edad legal de jubilación. 4 años serían los forzosos, las personas que vienen del paro que no encuentran trabajo, ¿no? Pues a tu pregunta nos quedaríamos con la respuesta del Pacto de Toledo. Las pensiones, el sistema público de pensiones es viable. Eso ha salido de la Ley 21/2021 de diciembre de diciembre del 21. Estamos hablando, Manuel, de que no sería un lastre para la economía aumentar el número de pensionistas. Efectivamente. Efectivamente, no sería porque, aparte, es que la bolsa de las pensiones, pues, por un lado entran las cotizaciones y por otro lado sale el pago de pensiones, ¿no? Pero en la Constitución española está puesto, está registrado así, está escrito, que si algún día la balanza esa se vuelca de parte del pago de las pensiones, esa diferencia tiene que ser añadida a través de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que el Estado, igual que paga las pensiones no contributivas o paga el ingreso mínimo vital o paga otros subsidios, tendrá que aportar, no préstamo como estaba hablando hasta ahora, tendrá que aportar el déficit que haya hacia esa bolsa para compensar, ¿no? ¿Qué recorrido crees tú que tiene vuestra iniciativa, vuestra petición, vuestro deseo de jubilación sin penalización con 40 años cotizados? Porque parece ser que los gobiernos tienen la intención incluso de prolongar la vida laboral de los trabajadores, ¿no, Manuel? Sí, por el contrario, se están aprobando leyes ahora que permiten la jubilación a los 60 años con 35 años cotizados, es decir, 5 años antes o 6 años antes de la edad de la jubilación, con bastante menos años cotizados que nuestro colectivo. Y bueno, se ha aprobado, por ejemplo, últimamente la Policía Foral de Navarra, los Mossos de Escuadra, se aprobó la Policía Local, la Policía Autónoma Vasca, ¿no? Es decir, hay contradicciones y eso a los jubilados nos llega a decir qué está pasando, porque a unos colectivos se trata de una forma y a otros colectivos se trata de otra forma, ¿no? Decís, por ejemplo, que por qué sí a un policía, que está muy bien, que después de una vida, que además la policía o un guardia civil tienen que físicamente estar muy bien y es un trabajo importante, ¿no?, de estar en condiciones para hacer su labor. ¿Por qué un policía sí y por qué, por ejemplo, un albañil no? Que está subido en lo harto de un andamio, ese hombre pasando las fatiguitas de la muerte, cargando mezcla, cargando ladrillos. ¿Por qué unos y otros no? ¿A eso te refieres? A eso, o un conductor, por ejemplo, de mercancías peligrosas, es que hay muchos colectivos que podemos poner como ejemplo, ¿no? ¿Ahí tú crees que se produce un agravio comparativo? Evidentemente, de hecho, la demanda está basada en la discriminación con otros colectivos. No entendemos por qué a unos colectivos sí y otros no. Al final, todos somos iguales. En definitiva, pedís igualdad, ¿no? Pero que pedimos igualdad. Un baremo, digamos, un baremo equitativo para todos los sectores, ¿no?, de trabajadores. Efectivamente, ¿no? Y además pensamos de que una persona que tiene ya cotizado 40 años, que hay muchos que tienen 45. Yo tengo un compañero que tiene 50 años cotizados, porque tiene años que tiene a dobles cotizaciones. 50 años cotizados. Se ha penalizado 2 años antes y está penalizado con un 13% de su pensión de por vida. Es un dinero, evidentemente. Es un dinero, 13%, ¿no? Yo tengo aquí hecho un cálculo, vamos a ver, aproximadamente en Jerez, la población creo que soy sobre unos 215 o 220.000 habitantes, sí, ¿no? Correcto. Pues estimamos que en Jerez puede haber unos 3.600 personas afectadas por los coeficientes reductores. La pérdida que puede tener una persona que está afectada puede oscilar entre los 100, 200, 300, 400, incluso hasta 500 euros mensuales, ¿no? A ver, es mucho dinero. Es mucho dinero. Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, medio de 200 euros al mes de pérdida, por esos 3.600, eso supone que en la economía social de Jerez dejarían de entrar más de 10 millones de euros al año.
Es decir, si a esas personas se le diese el dinero que le corresponde por los años que tienen cotizados sin ningún tipo de penalización, pues en Jerez entrarían 10 millones de euros más al año. En Andalucía entrarían más de 200 millones de euros al año. Ese dinero no lo quieren los pensionistas para guardarlo en el banco. Lo quieren para suplir necesidades que tienen. Para vivir, ¿no? Y para invertir. Necesidades básicas, ¿no? Evidentemente, y para invertir en la economía local de su ciudad. ¿Podemos poner algún ejemplo gráfico para que los telespectadores de Jerez al Día entiendan cómo les repercute económicamente una jubilación? A ver, vamos a poner una persona que durante los últimos 30 años ha estado ganando en torno a 1.200, 1.300 euros mensuales. Vamos a poner eso así. Se quiere jubilar con 60 años, pero tendría que legalmente estar trabajando hasta los 66, 67. Si se quiere jubilar con 40 años ya cotizados, con 60 o 61 años, ¿en cuánto se le quedaría la jubilación? No se podría jubilar, se tendría que jubilar mínimo con 63 años, no se puede jubilar con 60 o con 61. Pero ya tendría penalización con 63. Con 63 años mínimo entre un 13 y un 14% de penalización tendría. Es decir, si su base reguladora son 1.300 euros y le aplican un coeficiente de un 13%, pues le van a quitar casi 160 o 170 euros. Es decir, de los 1.300 se va a ir a los 1.150 aproximadamente. Y el problema es que cuando cumpla 67 va a seguir con la penalización. Es una cadena perpetua, eso es para siempre. Ya. Claro, hay que pensárselo, ¿eh? Claro, hay que pensárselo. Hay que pensarse mucho si se jubila, si se prejubila, ¿no? Que sería el término correcto. No, el término es jubilación anticipada. La prejubilación es otra cosa, no tiene nada que ver con la jubilación anticipada. La prejubilación es cuando, por ejemplo, hay un acuerdo entre el trabajador y empresa, que la persona deja de trabajar, pero la empresa sigue cotizando a la seguridad social, ¿no? Ese es el término de prejubilación. Pero un prejubilado no cobra una pensión, lo que cobra es un sueldo que le está pagando la empresa, pero no cobra ninguna pensión del Estado. El término correcto es jubilación anticipada. ¿El tema del debate puede estar en la calle? Está en la calle. En el sentido de que hay ciudadanos que piensan que no, que hay que seguir trabajando hasta los 67 años, que no se puede tener una población, entre comillas, joven para trabajar y que ya sean pensionistas. Claro, él está en la calle, pero el problema es que, ya lo hemos comentado antes, el tema de edadismo, ¿no? Hay personas que se quedan en la calle con 55, 56, 57 años y en el colectivo de mujeres aún más todavía, ¿no? O sea, es imposible, es que aunque quieras, una persona que se queda fuera del mercado laboral con 56, 57 años, el 90%, el 95% tiende a ir a una jubilación anticipada, porque no va a encontrar trabajo. Y eso lo saben ya, ¿eh? Y los jóvenes deberían de saberlo más todavía, ¿no? Pero la verdad es que no se dan por enterados. Claro, porque además no estamos hablando de 20, 25 años cotizados. Estamos hablando de 40 años cotizados a la Seguridad Social. ¿Qué recorrido tiene esto, Manuel, realmente? ¿El gobierno os escucha? ¿El gobierno está por la labor? No. Yo creo que es al contrario, ¿no? En el pacto de Toledo nosotros nos reunimos con casi todo, con el 95% de los grupos parlamentarios. Estuvimos en el Congreso reuniéndonos con todos. Todos nos daban su apoyo, todos entendían que esto es una injusticia y que esto es un tema de voluntad política el poderlo solucionar. Nos reunimos con todos, pero después cuando llegó el momento de votar las recomendaciones en el pacto de Toledo, pues nos dejaron literalmente tirados, nos usaron como moneda de cambio para cubrir otras necesidades que habría, ¿no? Pero ¿os escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, ¿nos escuchan? pero como el que escucha yo. Pero no hace nada, efectivamente. De hecho, la postura del gobierno anterior y este gobierno varía, depende de si está gobernado está en la oposición. Nosotros tenemos fotografías cuando gobernaba Rajoy, con Pedro Sánchez delante de nuestra pancarta, con la presidenta del Pacto de Toledo, Madalena Valer, de nuestra pancarta, con el actual defensor del pueblo Gabilondo, como diciendo, esto es una injusticia, ¿no? Pero llegan al gobierno y no lo solucionan, ¿no? Entonces, sabiendo que es una injusticia, no entendemos si hay dejadez de funciones o incluso si puede haber, no sé, algún tipo de principios de delito, porque gobernar sabiendo que hay una injusticia, los políticos están para gobernar y que no haya injusticia. Para Asjubi 40, ahora mismo, ¿cuál es el principal enemigo para que esta iniciativa no se lleve adelante? Nosotros confiamos plenamente en Europa, no nos queda otra. Sí, porque veo que claro, lo que es dialogar con los gobiernos, no, ya lo hemos hecho. Ya eso se ha hecho. Ese capítulo ya está cerrado. Lo hemos hecho. Ahora vais por la justicia ordinaria, ¿no? Primero vamos... Bueno, por lo que me dices, vais a terminar en la justicia ordinaria. Efectivamente, vamos vía administrativa, con quejas y demandas administrativas al Parlamento y a la Comisión de Peticiones del Parlamento, y si no, el siguiente paso será ir al Tribunal de Justicia.
Pero si con 16 proposiciones de ley de 16 parlamentos, con 50 o 60 ayuntamientos que se han aprobado mociones, por cierto, aquí en el año 2020 Jerez presentó una moción, en aquel momento Rocío Monedero se aprobó. Tenemos más de 50 ayuntamientos aprobados por mociones y tenemos 10 o 12 diputaciones provinciales de las más importantes, varias de aquí de Andalucía, que nos aprueban las mociones. Es decir, nos da la razón. Pero ¿cuántas personas apoyan esta petición? El colectivo afectado somos 800.000. Nosotros, en nuestra asociación, aproximadamente podemos ser unos 40 o 50.000. Es una asociación virtual, no tiene sede, no tiene cuota, pero como te comenté antes, sí tenemos nuestro número de registro de asociación, ¿no? Entonces, nosotros estamos luchando, evidentemente, por el colectivo grande, ¿no? Y actualmente, en la demanda que tenemos presentada en el Parlamento Europeo, ya hemos pasado de las 1.700 personas. Es un dato muy importante, más de 1.700 personas que denuncien. Hay COVID, ¿vale? ¿Creéis que tenéis fuerza? Tenemos la fuerza moral y tenemos la fuerza y la convicción de que estamos reclamando. ¿No da la sensación de que necesitáis otro tipo de apoyos? Que más allá de vuestra voluntad, sí, que es férrea, oye, que está bien, ¿no? Pero hace falta más, ¿no? Evidentemente no vamos a parar de trabajar, ¿no? Los sindicatos, ¿qué dicen los sindicatos? Los sindicatos estaban en la mesa de diálogo social, UGT teníamos su total apoyo, Comisiones Obreras no lo veía como lo veíamos nosotros, pero al final no salió nada. Las recomendaciones del Pacto de Toledo han salido con las recomendaciones aprobadas por la mesa de diálogo social. Es decir, tanto Comisiones Obreras como UGT no han apoyado nuestra reivindicación. Manuel, ¿cuál es vuestra hoja de ruta a partir de ahora? Ya tenéis la aceptación por parte del Parlamento Europeo, os van a escuchar, pero no veo que seáis muy optimistas. No, somos optimistas porque lo tenemos que ser, evidentemente, ¿no? Si nosotros no creemos en nuestra reivindicación, ¿quién va a creer, no? De hecho, nosotros vamos a seguir trabajando y tenemos previsto en la segunda quincena de enero, no tenemos todavía fecha, pero próximamente, en un par de semanas, el comité de AJUBI 40, que está formado actualmente por seis personas, vamos a ir al Parlamento Europeo a entrevistarnos con diferentes grupos para mover nosotros internamente dentro del Parlamento nuestra reivindicación, que no le llegue una hoja al parlamentario europeo diciendo la reivindicación de AJUBI esta. Queremos que nos escuchen a nosotros, ¿no? Y siempre, como hemos comentado, siempre nos queda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si no, volveremos a empezar nuevamente por la política de España, ¿no? Porque las leyes están, pero las leyes se cambian, ¿no? Por ejemplo, en temas de pensiones, la ley que sacó Zapatero de congelar las pensiones en el año 2011, creo que fue, ¿no? Después se cambió, la ley de Rajoy con el 0,25 se cambió, ahora hay otra ley, se ha cambiado nuevamente con la reforma de pensiones, y las leyes están hoy, pero mañana no están. Es decir, si Europa no nos da la razón, volveremos, seguiremos. En definitiva, lo que pedís es 40 años cotizados, que no haya penalización. Con esos 40 años, si vosotros conseguís lo que os habéis propuesto, ¿con qué edad se podría jubilar cualquier trabajador con esos 40 años cotizados? Con 40 años cotizados, actualmente se puede jubilar de forma forzosa a los 61 y de forma voluntaria a los 63, con 40 años cotizados. Ahora mismo. Ahora mismo, sí. Pero lo que queréis es... Igual, lo mismo, pero lo mismo. Nosotros no queremos cambiar la ley de los años de cotización ni la edad legal. Lo que queremos nosotros es que se nos eliminen los coeficientes reductores que se nos aplican si nos jubilamos 2, 3 o 4 años antes. Eso es lo que pedimos nosotros. Básicamente, porque hay colectivos que con 60 años de edad y 35 años cotizados se van a la jubilación con el 100%. Entendemos que eso es... Y que haya igualdad también, en todo caso, ¿no? Evidentemente, que haya una igualdad. Muy bien. Manuel Barrera, secretario de AJUBI 40, muchísimas gracias. Y el debate está ahí. Supongo que en casa habrá muchos que estarán pensando, iniciativa genial, habrá otros que estarán pensando, no, que sobrecargar el sistema de pensiones. ¿Tú qué sensación tienes? ¿Crees que la gente os apoya? Sí. El ciudadano en general. Sí. No los afectados. Nosotros, cuando vamos a dar charlas o nos reunimos con las plataformas de pensionistas en las plazas de los ayuntamientos, damos nuestra información y la gente nos escucha y la gente dice, es que lleváis razón. Cuando escuchas solamente que te quieres jubilar 4 años antes,
pues igual eso choca, ¿no? Pero cuando le explicas el por qué y por qué otros colectivos están teniendo esa posibilidad, entonces ya lo haces pensar. Y eso es lo que queremos nosotros, que la gente piense que eso se puede conseguir, ¿no? Pues ojalá que lo hayamos conseguido. Que dejemos... Me gustaría, si es posible, Juan Antonio, adelante. dejar un correo, porque el plazo para presentar la demanda sigue abierto, aunque el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado de que admita a trámite la demanda, ¿sí? Pero todavía hay personas que se pueden unir a esta demanda, ¿no? Solamente tienen correo electrónico. Es la forma de que sí. las personas que nos están viendo se puedan adherir a esta petición. Exacto. Un correo electrónico, apunta, que lo va a decir Manuel. Es ajubi40, ajubi con B de Barcelona, ajubi40 europa@gmail.com. ¿Lo repetimos? Sí, asjubi40 europa@gmail.com. Mandando un correo diciendo solicito información, nosotros ya le mandamos toda la información. Y evidentemente a través de redes sociales, ¿no? Pues tanto tenemos presencia en Facebook y en Twitter, ¿no? Ajubi40 en Twitter y jubilación anticipada sin penalizar en Facebook. Bueno, yo lo que deseo es que hayamos dejado a los espectadores de Jerez al Día pensando, que ellos mediten y que, bueno, por lo menos entiendan que vuestra reclamación es legítima y ya cada uno que entienda si es justa o no, o si es oportuna. Manuel, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Juan Antonio, a vosotros. Y seguiremos muy atentos a las noticias de Asjubi 40. Como también estamos muy pendientes de esta jornada, segundo día